Buenas noches, saludos. La crisis de los contenedores ha disparado el costo de vida por su impacto en la industria de bienes y servicios. Por eso se hace necesario que el gobierno intervenga para atajar la espiral de precios en la logística portuaria. La gente no consigue lo que necesita comprar y si lo encuentra, lo tiene que pagar más caro. Así vamos con la escasez de materias primas en el país. El río Magdalena pasa orgulloso bajo el nuevo puente cargado de mercancías y de riqueza. 100.000 toneladas movilizó en enero. Río Magdalena, que te la pasa viajando. Los estudiantes de 11 no supieron nada en las pruebas Saber de 2021. El rajonazo es de antología. El vandalismo hace fiestas en los ingenios de Valle y Cauca. Los trabajadores piden garantías y protección a las autoridades. Para mejorar el sistema carcelario se necesita un cambio en la política criminal. El hacinamiento ya llega hasta la SURI. Se está demorando el Ministerio de Salud en la autorización de las pruebas caseras para detectar el COVID-19. Los gremios creen que sí. La polémica está abierta. Iniciamos contándoles que en los puertos comienza el calvario de los precios altos en mercancías, insumos y materias primas en el país. Los altos costos que imponen las navieras para descargar los contenedores está repercutiendo decididamente en la carestía que resienten los colombianos. La pandemia y los paros del año pasado tienen afectada económicamente a toda la cadena logística de importación. La pérdida de tiempo y de dinero para los transportadores que recogen la mercancía en los puertos se volvió una constante. Eso está colapsado por las cuestiones, los puertos no reciben, los patios tampoco, ¿no? Es un problema que tenemos con los contenedores vacíos. En turno uno del contenedor, hacen la inspección, dan el booking, número que dan para sacar la cita y resulta que las citas son para 4 días después. Lamentablemente una situación como complicada con la entrega de esos contenedores, está aproximadamente en 2 días para entregar un contenedor vacío. Esta crisis también afecta a importadores, exportadores y claramente al consumidor final. Empresarios tienen que importar materias primas para fabricar los bienes que van al mercado nacional o al mercado de exportación. Y esas materias primas, pues los costos de transporte ahora son mucho más altos y empieza una cadena ahí de precios que van subiendo y terminan afectando a todos los consumidores. Ante esta crisis, desde varios sectores piden una mesa de diálogo entre todos los actores de la cadena logística para poder buscar soluciones. Los actores nacionales e internacionales de nuestro país deben entrar a evaluar y tomar medidas para no afectar ni el comercio exterior ni el consumo en Colombia. Para los senadores, si no se toman acciones inmediatas, muchas empresas no aguantarían más los altos costos y tendrían que cerrar. La escasez de materias primas tiene en apuros a los comerciantes y a los consumidores. Los primeros porque su negocio pierde dinero y los clientes, y los segundos porque no consiguen lo que buscan o no tienen que pagar más caro. Comerciantes de diferentes sectores, como el de los textiles, los de la metalúrgica, los manufacturados, entre otras ramas del comercio, están preocupados por los altos precios de los insumos para fabricar sus productos. Un ejemplo de ellos es el sector del calzado. Buenas tardes. Doña Nubia, quien distribuye pegantes y solventes, asegura que los precios están por las nubes. Todo en general, porque es que al traer un carro tanque de tolueno, disolvente, que es con lo que se fabrica el pegante y la solución, eso ha subido como el 10, 15, 20%. Más aparte, como se fabrica, lo que son las materias, los químicos, eso se ha subido el 100%. Para don Víctor, fabricante de calzado, asegura que en los últimos 6 meses materiales como suelas, pegantes, herrajes, disolventes y cueros han subido sus precios hasta en un 60%. Los costos de producción, afirman, no les da para obtener ganancias y las ventas tampoco ayudan. Como las cuerinas, las telas, los contrafuertes, cordones, las suelas, el PVC, el poliuretano, son productos que generalmente llegan importados y ahorita los precios están a un nivel desorbitante.
Otro sector en crisis es el de las artes gráficas, en especial los que trabajan en litografía. Afirman que no se consigue papel para realizar los pedidos, que cada vez que llega el papel el costo sube. Una hoja de propalcote que costaba 900 pesos hace 6 meses, hoy vale 2.300. Hay personas que dicen que son contenedores, que no han llegado los contenedores, que la fabricación se paró, que por motivos del paro del año pasado. Lo más grave es que están perdiendo los clientes y no pueden cumplir entregando los pedidos. No hay papel periódico ni papel bond. Algunos afirman que se están llevando el papel para Ecuador porque allí lo pagan en dólares. Nuestro producto está siendo acaparado por las grandes industrias, punto 1, y punto 2, lo están exportando. Lo están llevando para el Ecuador y otros países de Latinoamérica porque ellos lo pagan en dólares. Esta bodega, que en otros tiempos estaba al tope con papel para la venta, asegura su dueño hoy está desocupada. Antiguamente, digamos, pedíamos 30.000 hojas, nos llega por ahí 5.000 hojas. Y el que primero está, pues lo compra. Los demás quedamos sin material. Desde FENALCO aseguran que gran parte del problema de los altos costos en las materias primas es la crisis mundial de contenedores y que la pandemia dañó la cadena de suministros, por lo que se está trabajando en una solución. Se ha dictado una medida para que los patios de contenedores y las navieras trabajen 24 horas al día, 7 días a la semana, con el fin de agilizar el recibo de los contenedores vacíos y estos puedan ser remitidos al exterior. Me parece acertado que el gobierno nacional busque salidas para reducir los precios, entre otras cosas, reducir los aranceles, que va a ayudar en las importaciones que se hagan de alimentos a que su costo se reduzca. Pero más importante que ello es incentivar la producción nacional, combatir la especulación. El gobierno anunció que en los próximos días firmará un decreto para bajar temporalmente por 6 meses el arancel a cero a 179 productos importados, dentro de los que se encuentran alimentos, bebidas, harinas, cereales, semillas para productos agrícolas, aceites esenciales, tejidos, algunas herramientas y el papel. La navegabilidad comercial por el río Magdalena surge ahora como soporte para el transporte de mercancías. En enero, 100.000 toneladas navegaron sus aguas. En Colombia, desde donde nace a donde desemboca en Bocas de Ceniza, el río Magdalena ha sido históricamente un espectáculo natural y también una alternativa económica para transportadores y pobladores ribereños. El Gran Río de la Magdalena atraviesa el país de sur a norte, pasa por 10 de los 32 departamentos del país. Solo en enero de 2022 se movilizaron cerca de 100.000 toneladas con un aumento del 16% frente al año pasado por la zona portuaria de Barranquilla. Ratifica el gran momento de reactivación económica. Nuestras labores de dragado no se han detenido, no se van a detener. Dejaremos adjudicado el contrato de APP y un marco de competitividad a partir del río Magdalena. Y es que el río históricamente ha sido jalonador de la economía. Fue por allí donde se movilizaron los españoles, por donde entró el desarrollo al interior del país y recientemente la única vía que no paró con los cierres obligatorios durante la pandemia. Este medio de transporte es muy útil, diferente al terrestre. Mira, si analiza por tierra de aquí a Wilche nomás son 2 horas y media. Y de aquí, de Barranca a Wilche, en estas embarcaciones son 45 minutos. En el mundo, ríos más pequeños y con menos caudal que el Magdalena son usados por su bajo nivel de contaminación, costos de flete más baratos, movilización intermunicipal a bajo costo. Y es que el llamado que se hace es para que el río sea una alternativa para el país. Todas esas actividades está la del transporte de mercancías vía fluvial. Ese es un transporte mucho más amable con el ambiente, es un transporte que obviamente emite menos dióxido de carbono y entonces pues si tenemos esa oportunidad hay que aprovecharla. Creo que somos de los pocos países que no aprovechamos toda la riqueza fluvial que tenemos para precisamente llevar a cabo estas actividades económicas. Así como en el campo muchos han abandonado, el río no está ajeno a ello. Por eso se han entregado insumos para proyectos productivos de cerca de 700 familias de pescadores de Bocas de Ceniza en Barranquilla y generar sentido de pertenencia por el río y reactivación económica en la región. Estimulamos la pesca artesanal, estimulamos la culinaria, la gastronomía, labores de restaurantes y también
turísticas. La idea es que no se pierda la tradición pesquera artesanal. La entrega de los insumos continuará haciéndose de manera paulatina, teniendo en cuenta la capacidad de recepción de cada organización y asociación. En 2021 fueron entregados más de 160 millones de pesos en insumos enfocados a proyectos de nivel social y medioambiental para que el río Magdalena siga siendo el majestuoso e histórico que ha inspirado faenas de pesca, historias de amor y desarrollo de un país que quiere salir adelante. Río Magdalena, que te la pasa viajando en mi Barranquilla. Los estudiantes de grado 11 se rajaron en las pruebas Saber de 2021, sacando el peor puntaje de los últimos 7 años. Se destinaron 47,3 billones de pesos del presupuesto general de la Nación para el sector de educación. De hecho, en los últimos 5 años, este sector ha recibido los más altos recursos del presupuesto. Aún así, según demuestran las últimas pruebas Saber que se aplican a los estudiantes de último año de bachillerato, de los 500 puntos posibles que se pueden sacar en la prueba, el promedio fue de 250 puntos. ¿Quién se está rajando? Yo creo que hay que reflexionar, no es una cuestión de plata, se la estamos dando y mucha. Es un problema del modelo educativo y de los profesores, que se han dedicado en gran parte a adoctrinar y no a enseñar. Reflexionemos porque llegó la hora de exigir una buena educación para nuestros muchachos. Desde el Legislativo aseguran que Colombia tiene que sacudirse y revolucionar el sistema educativo, cambiando el modelo y la forma de cómo se invierten los billones de pesos. Promover la calificación de profesores y maestros, adquirir nueva tecnología. Yo creo que hay que traer misiones educativas de los países de la OCDE para revolucionar los pensum y las metodologías. Afirman los senadores, no basta con la cobertura, también es importante la calidad, sobre todo en las áreas rurales, donde muchos niños y jóvenes no tienen acceso a las nuevas tecnologías, a infraestructura y hay falencia de docentes. Muchos de ellos tienen que dictarle clases a estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria al tiempo. Así no es posible mejorar la calidad y, entre otras cosas, los hijos de campesinos y campesinas no tienen acceso al preescolar. Desde el Congreso, el llamado es a reorganizar los recursos, más en inversión y menos en funcionamiento. Hoy solo se invierte el 11% en infraestructura y nuevas tecnologías y el 89% restante de la plata se va en gastos de funcionamiento. Trabajadores de los ingenios en el Valle y en límites del Cauca están protestando por la invasión de sus tierras y la destrucción de los cultivos de caña por actos de vandalismo. Dicen que el sustento de sus familias está en riesgo. Los problemas de orden público en el departamento del Valle y el Cauca están afectando a los cultivadores de caña de azúcar, quienes reclaman acciones por parte de las autoridades para evitar el actuar de los criminales en estas zonas. Tenemos la problemática de la inseguridad, ya que son callejones que tenemos que coger, son poco vigilados, entonces esas son más que todo las problemáticas que tenemos en estos casos, ya que para coger esas cañas tenemos que colocar denuncias con fiscalía. Según los gremios azucareros, actualmente en el departamento de Cauca hay más de 5.000 hectáreas afectadas y casi 3.000 invadidas, lo que afecta a su producción. Cuando salen los empleados del ingenio del Cauca a protestar, es la manifestación clara de que quieren que se defienda su empleo y que no toleren que algunos que no les gusta el sistema pretendan destruir lo que se ha venido construyendo. Esta industria genera 286.000 empleos directos e indirectos, lo que aporta a la economía del país. De allí la necesidad de establecer medidas de seguridad para proteger la producción de caña de azúcar. Quiero hacer un llamado a la Fiscalía General, al Ministro de Defensa, a los altos mandos, a que les brindemos apoyo, que los rodeemos y que les demos todas las posibilidades de seguir tributando, de seguir generando empleo. Según Azucañas, la producción de la caña de azúcar ha disminuido en los últimos años, al pasar de 23.558.560 toneladas en 2020 a 20.729.475 en 2021, lo que demuestra la necesidad de proteger esta industria a fin de que no se siga disminuyendo su producción. Una resolución del Ministerio de Ambiente sobre la exploración minera en reservas forestales en áreas no protegidas ha desatado una fuerte discusión alrededor del tema, en la que intervienen ambientalistas y legisladores.
Para expertos, la resolución 110 del 28 de enero de 2022 facilita el procedimiento de sustracción en áreas de reserva forestal con una técnica jurídica deficiente y contradictoria que afecta a los ecosistemas. Desde el año 2012 existe una resolución, pero lo que hace el ministerio es que deroga esa resolución, incrementa las deficiencias, las anomalías que tenía esta resolución e, insisto, se está derogando facultades que no tenía, entre otras cosas permitiendo una actividad minera mucho más intensa que la que antes se permitía, entre otras cosas con el tema de los túneles exploratorios, que en mi lectura son altamente deteriorantes, impactantes y que pueden generar un daño irreversible en estas categorías de áreas de protección ambiental. Para algunos senadores, aunque la resolución establece ciertos requisitos a la hora de explorar una reserva forestal no protegida, como no talar árboles, no cambiar el uso del suelo ni generar fragmentación de bosques, cualquier tipo de intervención en un área forestal afecta a los bosques. Por esto piden se derogue la resolución. Su preservación debe ser un esfuerzo de todos los colombianos y del mundo. Por eso me opongo así rotundamente a la resolución del Ministerio de Medio Ambiente que pretende, con el cuento de actualizar los procedimientos, habilitar el funcionamiento de las compañías mineras en ese territorio. Y ello no debe ni puede cambiarse por la ley y mucho menos por una resolución administrativa. Senadores aseguraron que la expedición de esta resolución va en contravía de la política de deforestación. Por esto también hicieron un llamado al Ministerio de Ambiente para que se abstenga de seguir expidiendo este tipo de normas que son contrarias al deber ser de las autoridades ambientales. El aumento de penas ha sido un argumento recurrente contra la criminalidad en el país. Sin embargo, los expertos recomiendan invertir más recursos y voluntades en programas de resocialización antes que en incrementar las condenas. Según cifras del Instituto Penitenciario y Carcelario del país, INPEC, a febrero de 2022 en Colombia hay 97.400 personas privadas de la libertad en diferentes cárceles del país, las cuales tienen una capacidad para 80.647 reclusos entre hombres y mujeres. Es decir, que al día de hoy se presenta una sobrepoblación de 16.753 personas, lo que lleva a que haya un hacinamiento del 20.77%. El hacinamiento lo que hizo fue trasladarse, entonces si antes teníamos alrededor de 160.000 reclusos dentro de las cárceles del país, ahorita tenemos 100.000, pero si uno va a ver las estaciones y las URIs, centros de detención, tienen alrededor de 60.000 personas privadas de la libertad. De las 97.400 personas privadas de la libertad, 24.102 son sindicadas, es decir, que no han sido condenadas, lo que lleva al hacinamiento. Hay muchas personas en este momento que ya cumplieron su pena, sus cuartas, quintas partes, que no tienen un acompañamiento jurídico adecuado para que estén fuera. Otra razón de la sobrepoblación es la cantidad de personas condenadas por delitos menores. A una señora, un caso que yo vi en la cárcel El Buen Pastor en el patio 2, la pobreza la indujo a entrar a un supermercado grande y se hurtó un tarro de leche y 2 libras de chocolate. Y por eso le metieron 57 meses de cárcel. El costo anual de cada recluso para el país es alto. El presupuesto de una persona privada de la libertad es de 28 millones de pesos al año y esto suma más de 3 billones de pesos por toda la población reclusa. Y aunque los programas de resocialización buscan que la persona al cumplir la condena logre un buen desarrollo dentro de la sociedad y no reincida en el delito para que no vuelva a caer en prisión y aumente el hacinamiento, estos no funcionan. El tema de la resocialización se queda en el papel, ya que no existe como este tema de un tratamiento penitenciario adecuado. Cuando una persona entra a una cárcel colombiana, lamentablemente, para poder sobrevivir, esa persona tiene que adoptar los códigos de la cárcel, que son los códigos del crimen. Entonces muchas veces entra una persona que era un delincuente ocasional, que cometió un error,
Y para poder sobrevivir, al adoptar los códigos del crimen, sale convertido en un delincuente profesional. Por esto, algunos senadores aseguran se debe apostar por cambiar la política criminal en el país a través de leyes que contrarresten el hacinamiento y que en lugar de aumentar penas se busque evitar que se cometa el delito. Hay que verificar realmente cuáles son los delitos de mayor impacto que queremos castigar y cuáles no. Pero también hay que solucionar el problema de los que están sub judice, y son todos aquellos que están en las cárceles que no han sido formalmente condenados y que hasta que no se les demuestre lo contrario son inocentes y que evidentemente además están allí en las cárceles en unas situaciones muy precarias. Desde el Senado se planteó la posibilidad de buscar centros de mínima seguridad para delitos menores con el objetivo de ayudar con la descongestión en las cárceles del país. A propósito, la sistematización de los procesos judiciales ha permitido reducir el hacinamiento carcelario y dinamizar el acceso ciudadano a la justicia. Cada día en el país hay un capturado nuevo, se comete un delito. Pareciera que la criminalidad nunca se fuera a acabar. Para generar justicia, se crearon 12.000 nuevos cupos carcelarios con la construcción de los centros penitenciarios de San Miguel en Magdalena, El Pílamo en Pereira y la de Río Hacha. Otras 3 cárceles más iniciarán la construcción en los próximos días y se ampliaron 5 para un total de 24.000 nuevos cupos. Un punto muy importante que no puedo dejar por fuera es lo que llaman la resocialización, que hoy en día le llamamos la repersonalización, y es vinculando a todo el sector empresarial para que la gente tenga una segunda oportunidad y puedan trabajar o estudiar. Estas personas, aparte que obtienen el beneficio penal por trabajar, también desde luego van a ganar dinero que va con destino a sus familias. Y son esos retos los que enfrenta el ministro de Justicia y el Congreso de la República para dar mayor acceso a la justicia a la que los colombianos tienen acceso. Dentro de esta reforma a la justicia se aprobó el presupuesto general de la Nación para la rama en el 3%, después de que lo tenían en el 1.7%. También se colocó en la reforma lo que era el servicio de justicia como un servicio público esencial. Y tal vez un punto muy importante que estaban esperando era de los jueces itinerantes, es decir, que eso aplica en justicia en determinada parte del territorio y vuelve nuevamente al lugar de origen. La pandemia dejó evidenciado que el sistema estaba colapsado y que se debía dar el salto a la virtualidad, a la sistematización, que en situaciones extremas como lo ocurrido en el confinamiento obligatorio por el COVID. Se acabará lo que son los expedientes voluminosos, toda esa parte física con que andaban los abogados, y cualquier persona del país, con el solo hecho de tener internet desde su casa, puede observar su proceso, vigilarlo en línea, desde el momento en que entra al despacho, si fue admitido, inadmitido, rechazado, si hubo alegatos de conclusión, prueba, sentencia, entre otros. Gracias a estos recursos y a las gestiones de la cartera de justicia, en la actualidad se redujo el hacinamiento y se pasó del 54% al 16%, buscando además que se resocialicen y trabajen desde su sitio de reclusión, reduciendo penas y logrando algunos recursos económicos desde la cárcel a sus familias. El COVID-19 trajo consigo más dificultades a las personas que padecen otro tipo de enfermedades. La demora en las autorizaciones, los tratamientos y el aplazamiento de cirugías están poniendo en riesgo la salud de los colombianos. Estas son solo algunas de las quejas que llegan a diario a la Asociación de Pacientes de Enfermedades de Alto Costo por la falta de una oportuna atención médica. Solicito me autoricen mis citas, exámenes y demás y me permitan la continuidad de mis tratamientos. No tengo fórmulas porque ha sido imposible lo de la cita. El año pasado esta asociación recibió más de 1.000 quejas, la mayoría relacionadas con la demora o la falta de autorizaciones para recibir atención médica. Al día de hoy hay una represa que ha afectado en muchos pacientes la demora en sus diagnósticos por no agenda en sus especialidades, especialmente cáncer, patologías renales, algunas de salud mental y enfermedades huérfanas. Por la pandemia hay pacientes que llevan esperando entre 1 y 2 años a que los valoren y en la mayoría de los casos a que les practiquen una cirugía. Exigimos una atención oportuna para ellos, que tengan tratamientos cubiertos por esas EPS, que se les formule y que además sea entregado ese medicamento. A este panorama se suma la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud, quien señala que debido a la pandemia, el 90% de los países en el mundo han descuidado la atención de distintas enfermedades como el cáncer, la diabetes, los padecimientos cardiovasculares y las enfermedades respiratorias. La Superintendencia de Salud y de igual manera el Ministerio de Salud presta atención para que estos pacientes, como lo reseñado, también tengan una pronta
y oportuna atención médica. Ante las quejas de la no entrega de medicamentos y la demora en las autorizaciones y la falta de agenda de citas, los pacientes insisten y le piden a la Superintendencia de Salud llamar la atención de las EPS y las IPS para agilizar los tratamientos y la oportuna atención de los padecimientos de salud. Esta semana el mundo conmemora el Día Internacional en la lucha contra el cáncer infantil. Juan Daniel es un niño de 7 años que cumple 9 meses de lucha contra la leucemia. Su caso es un ejemplo de que una buena atención puede salvar vidas. El 25 de mayo de 2021 cambió drásticamente la vida de la familia Vázquez Ramírez. Con tan solo 7 años, Juan Daniel fue diagnosticado con leucemia. El doctor le hizo ciertos exámenes, Juanda ya iba de 2 puntos de hemoglobina. La doctora me dijo que ya era un milagro de Dios. Me dijo, el niño viene entre la vida y la muerte. Esta enfermedad le da vuelta a uno en todo, en lo amoroso, en lo familiar, en lo económico. Todo ha sido fuerte para nosotros. Él sufrió mucho porque fueron muchos procesos de Juanda, ver lo que a veces no se podía parar del mismo medicamento que le aplicaban, ver lo que se le empezó a caer su pelo. Han pasado 9 meses desde el pronóstico inicial y hoy Juan Daniel ya ha superado lo más crítico. Me siento mejor porque antes no podía correr, no podía caminar y ahora sí puedo hacer todas esas cosas. Puedo subirme a la cuatrimoto, puedo salir. Hace un mes tuvo su última quimioterapia intravenosa, le hacen mensual, le hacen una quimioterapia que se llama intratecal. Esa va directamente a la médula ósea. Salieron los resultados súper bien, o sea, bien. La doctora me dijo, mamá, vamos bien. Al año, en Colombia son diagnosticados 1.300 niños con esta enfermedad, que al igual que Juan Daniel y su mamá, han visto en la Ley Jacobo una gran ayuda para enfrentar el cáncer. Sé que con la Ley Jacobo bajará la tasa de mortalidad infantil en el territorio colombiano. En la semana que el planeta conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, Jessica y Juan Daniel siguen con la fe puesta en Dios y con la esperanza de que el tratamiento sea efectivo. No fallezcan, siempre sigan ahí adelante con ellos, que el camino se ve largo, pero el camino es corto y si uno lo da con amor, más rápido ellos van a salir adelante. Ellos pueden salir adelante como yo, y que oren mucho por su salud y por su familia. Distintos sectores le piden al Ministerio de Salud y al INVIMA autorizar la venta de pruebas caseras para detectar el virus del COVID-19. Esto con el fin de suplir la falta de centros de tomas de pruebas en el país. La única forma de mantener las economías luego de los momentos críticos causados por el COVID es que la gente se vacune, generar campañas de autocuidado, es decir, lavarse las manos con frecuencia, usar tapabocas, aislamiento si hay sospechas para reducir los contagios. En ese orden de ideas, países como España, Brasil, Alemania y Estados Unidos han autorizado la distribución y venta de pruebas rápidas para que sus ciudadanos, ante una sospecha, la soliciten y se la hagan en la misma casa, evitando contagiar, de ser posible, a las personas. Su autorización facilitaría el acceso, tanto económico como para la rapidez de que las personas tengan de inmediato ir a las farmacias, poder adquirirlo y cortar los contagios. La persona obtiene la prueba. Paso seguido, lávese las manos y lea las instrucciones. Extraiga los productos de la caja. Destape el reactivo. Lo pone en la caja de soporte. Destape e inserte el hisopo. Gira 5 veces. Introduce en el reactivo por 10 minutos. Luego aplica 5 gotas con el resultado nasal y el reactivo en la regleta. Y a los 15 minutos aparece el resultado. Necesitamos que se autoricen, porque creo que si puedes hacer una prueba casera, podrías aislarte rápidamente y disminuir el contagio, mientras evitas la tramitología
de la prueba por tu EPS. Los gremios ya han iniciado acercamientos con el ministerio e inclusive con el INVIMA para que se autorice la distribución de estas pruebas para que la vida cotidiana de los ciudadanos continúe en su normalidad. De igual manera lo hizo la Organización Panamericana de la Salud a los diferentes gobiernos. Tienen todos los elementos de juicio y de valor, tanto en INVIMA como en el Ministerio de Salud, para poder solo determinar que las pruebas rápidas que entren al país y se comercialicen sean las que tengan los estándares de calidad adecuados. Con esto se protege a los ciudadanos, la salud pública y la desaceleración de las economías por cierres causados por contagios. Con esta nota los dejamos. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.